Veamos en el ejercicio del recuperatorio y haciendo énfasis en que este tipo de ejercicio es un ejercicio eh, típico de examen, de parcial, de lo que quieran, porque involucra hacer todas las cosas que uno necesita hacer para poder dibujar una función que en principio uno no sabe cómo dibujar. Así que tiene todos los condimentos y más, tiene todos los condimentos que hemos estado viendo a lo largo de la materia, así que son muy englobadores estos ejercicios. Bueno, en principio decía, bueno, es este polinomio de orden 4. Bueno, como es un nombre en los puntuales, asíntotas verticales y horizontales, bueno, justamente como el dominio son todos los reales, no tenemos candidatos para asíntotas verticales, así que directamente no hay. Y para ver las asíntotas horizontales tendríamos que hacer los límites para x que tiende a más infinito y a menos infinito de la función que nos han dado. En este caso, como justamente es un polinomio a la cuarta, cuando hacemos los límites están muy influenciados el x con mayor exponente, y como el mayor exponente en este caso es un exponente par, tanto para más infinito como para menos infinito, no solo se va a infinito, sino que se va a más infinito en ambos casos. ¿Eso se entiende? Sí, profe, esa parte sí. Sí, ahí sí. Por lo tanto, no hay asíntotas horizontales porque no me está dando un número, ¿está? Pero no hay que descartar que esto es información importante a la hora de que cuando yo vaya a dibujar la función, ¿está? Que yo sepa que para x muy grandes pero positivos, esto se va a más infinito, y que para x muy grandes pero negativos, también se va a más infinito, ya me está dando ciertas partes, y eso sí lo voy a usar para graficar la función. Después, cuando me hace falta calcular los puntos críticos, que era la siguiente parte, críticos son dos candidatos, o dos tipos de candidatos, una y otro es cuando la derivada se anule. Ahora, como vemos, la derivada es un polinomio cúbico, o sea, no tiene problema en ningún lado, por lo tanto esta derivada va a existir para todos los reales. Entonces no voy a tener candidatos a puntos críticos que provengan de lugares donde la derivada no exista. Y es importante aclarar eso específicamente, ¿está? Siempre recuerden que los puntos críticos no solamente son los puntos donde la derivada se anula, no también la derivada exista. Y con esa condición, no importa, escribir lo mismo, que no hay puntos donde la derivada no existe. Bueno, cuando vamos a buscar la otra condición, es decir, donde la derivada se anula, teníamos este polinomio cúbico. Acá es bastante fácil darse cuenta que hay una x, al menos una x en cada uno de los términos. Por lo tanto, un procedimiento fácil es sacar factor común de x. Y esto me simplifica la vida porque al sacar factor común de x, bueno, yo ya estoy viendo que ya hay una posible solución cuando plantee todo esto igual a 0. Una solución va a ser o x es igual a 0 o el polinomio cuadrático que tengo acá es igual a 0. Por lo tanto, ya tengo una raíz o un 0 de la derivada que es 0, justamente. Y para sacar los otros ceros posibles, lo que tengo que hacer es aplicarle, por ejemplo, Bhaskara a este polinomio cuadrático y ver qué da. Cuando hago eso, me quedan raíces fáciles. Me queda que un x para el cual este polinomio cuadrático se anula es x igual a menos 2. Y otro x es x igual a 1 medio. Por lo tanto, hemos encontrado tres puntos críticos en este caso: 0, menos 2 y 1 medio. Y eso me permite escribir a mí la derivada de esta manera factorizada, ¿está? Eso es lo que he hecho acá. Lo he escrito como el exponente, la constante que acompaña al orden más grande en el polinomio, que en este caso es 2, por
x menos cada una de las raíces. En este caso es x menos menos 2, por eso me queda x más 2, x menos 0, que directamente es x, y x menos 1 medio. Pero entonces hasta este punto que me pidieron los puntos críticos, ya encontré que había 3. Ahora me pide intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Para eso uso los puntos críticos que encontré y divido la recta real con esos puntos críticos. Es decir, entre menos infinito y menos 2, entre menos 2 y 0, entre 0 y 1 medio, y entre 1 medio y más infinito. ¿Eso se entiende? Sí, profe. Sí, se A ver, entiende. me olvidé de preguntar, ¿hay alguna duda hasta ahora del encontrar los puntos críticos? No, por ahora se entendió bien. Bueno, buenísimo. Entonces, usando esos puntos críticos armamos o queremos armar esta tabla de signos. Los puntos críticos me sirven para dividir la recta real, yo la divido, armo esos intervalos, y ahora en esta parte de la tabla voy poniendo cada uno de los factores estos que habíamos puesto acá cuando escribimos la derivada en su manera factorizada. Un factor es x más 2. Profe, Sí, ¿puede repetir cómo escribió la forma factorizada? No entendí bien. la forma factorizada, fíjense, si yo tengo cualquier polinomio, supongamos que es un a sub n por x a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1 más más a sub 1 por x más a sub 0. Esta es la manera más general que yo puedo escribir un polinomio de orden cualquiera, el que yo quiera, ¿está? Si yo puedo encontrar, en el mejor de los casos, sus n raíces, significa que tengo de x1 hasta, como mucho, xn raíces para este polinomio. Entonces su manera factorizada va a ser siempre el coeficiente que acompaña al término de más grande orden. Entonces es el a sub n por x menos cada una de las raíces por separado. Entonces si la primera raíz fue x1, entonces será x1 por x menos la segunda x2 por x menos la tercera x3 por, y así todo hasta que escriba la última, que es x menos la enésima raíz. ¿Eso queda claro? Sí, profe. Sí, sí, Y ahora esto sí. es en el caso que tengo un polinomio de orden n. En este caso, como tenemos nosotros un polinomio cúbico, en el caso nuestro de la f', lo que vamos a hacer es escribirlo con el coeficiente que acompaña al orden más grande, que en este caso era 2, por, y como tengo 3 raíces para ese polinomio cúbico, entonces lo escribiré como x menos x1 por x menos x2 por x menos x3. Y la pregunta ahora es, ¿cuáles son esos x1, x2, x3? Bueno, ya dije que x1, la primera era menos 2, o sea que acá tendré que poner menos 2, o sea que acá se me transforma en más. La segunda es x menos 0, que era la otra raíz, o sea que directamente pongo x, por la tercera, que era 1 medio. Y esta entonces es la manera factorizada de ese polinomio cúbico que me dieron ahí. ¿Queda más o menos eso claro? Sí, profe. Bueno, entonces, dicho eso y habiendo escrito esta parte de acá, que es dividir la recta real con cada uno de esos puntos críticos, pongo cada uno de los factores que incluyen x acá, en esta parte. Es decir, x más 2 por un lado, x por otro lado, y x menos 1 medio por otro lado. Y lo que voy a hacer es averiguar cuál es el signo que tiene cada uno de esos factores
en cada uno de estos intervalos que yo planteé acá. Fíjense que además en esta tablita intercalé entre los intervalos los puntos críticos. ¿Está? Acá puse el -2, acá puse el 0 y acá puse el 1/2. Bueno, y para saber cuál es el signo, elijo cualquier número en el intervalo que yo esté analizando. Cualquiera, ¿está? Por ejemplo, en este que es entre -infinito y -2, puedo elegir cualquiera. -1.000.000, si me hace feliz. Y eso será -1.000.000 más 2, y no me importa, sé que es negativo, -1.000.000 si le saco 2 unidades. Entonces el signo, si en X lo evalúo en -1, también va a ser negativo. En X -1/2 también, lo -1.000.000, también sé que el signo va a ser negativo, el del resultado. Y así con el procedimiento para todo el resto de la tabla. En cada uno de estos donde tengo los puntos críticos, bueno, en alguno de los puntos críticos me tiene que dar 0. Por ejemplo, cuando evalúo el -2, es el primer factor el que me da 0. El -2 en los otros me va a dar unos números, pero en alguno me tiene que dar 0. Por ejemplo, acá en el 0 me dio cuando estuve evaluando en el término del medio, que es justo el que corresponde a la raíz 0. Y cuando evalué en un medio, me dio en el último. Acá hay mal en la tabla, puse más acá. Debería haber puesto los números en esta tablita. Los números al valor en un medio. Bueno, después lo voy a corregir eso. Pero lo importante es que en un medio vale 0 ese término. Y después, para los otros intervalos, elijan también un número cualquiera que les permita hacer el cálculo mental fácil de poder obtener cuál es el signo que corresponde, ¿está? Entre -2 y 0 pueden elegir el -1, 0.1, por ejemplo, para que se den cuenta si va a ser positivo o negativo. Un más y más infinito pueden elegir cualquier número grande, 15 millones, lo mismo funciona. En un renglón posterior, en esta tabla, lo que hago es multiplicar o hacer que hago la multiplicación de cada uno de estos factores. Es más, le sumé el 2 acá para que quede directamente toda la expresión de la derivada en ese lugar. Pero a mí lo que me importa no es la multiplicación de los factores para obtener números particulares, solo me interesa la multiplicación de los signos. Yo quiero averiguar el signo de la derivada. Y el signo lo voy a encontrar multiplicando cada uno de los signos que corresponde a cada factor en un intervalo en particular. En el primer intervalo, por ejemplo, yo veo acá que es menos por menos es más, por menos es menos, y el resultado entonces para la derivada es un signo negativo. Acá en el -2 seguro que va a ser 0 porque la multiplicación de todos estos, si hay un 0 en el medio, tiene que dar 0, lo mismo que para 0 y para un medio. En -2 y 0, entre -2 y 0, es más por menos me termina dando más. Entre 0 y un medio, más por menos, menos. Y entre un medio y más infinito, todos son positivos, así que el resultado me queda positivo. Y en el último renglón traduzco los signos que obtuve para la derivada en qué implica eso para la función. Y por lo tanto, si la derivada es negativa, la función decrecerá, y lo escribo como una flechita abajo. Y la derivada es positiva, la función crecerá. Lo identifico flecha hacia arriba. ¿Está esto hasta acá? Sí, profe, yo tengo una consulta. Yo en vez de poner en las funciones x menos 2, x menos un medio, puse directamente x y después puse la otra parte que sea 2x al cubo más 3x menos 2. ¿Hay algún problema si yo hago así? Bueno, porque me dio lo mismo, pero no sé si está mal planteado. O sea, como haber un problema, no hay un problema. Porque vos, si ya encontraste los puntos críticos, ya dividiste la función y te dividiste el recta real en esos intervalos y eso te queda bien. Es más, yo acá en f', en esta parte donde yo dividí los factores, lo divido así porque averiguar los signos para eso es como un poco más fácil. Porque como estos son cosas que se ven como rectas, saber si es positivo o negativo dado un número para mí es fácil.
Pero yo, por ejemplo, podría haber hecho que la tabla fuese solamente este renglón. El renglón en el que tiene toda la f'. Por ejemplo, podría haber puesto solo esto. 2x al cubo más 3x cuadrado menos 2x. ¿Está? Y haber dividido en estos intervalos. El punto es que voy a tener que hacer lo mismo. Voy a tener que elegir lo mismo, un número cualquiera dentro de cada intervalo. Pero después, para averiguar el signo, voy a tener que evaluar en esto. Y entonces el cálculo, para saber si el signo es positivo o negativo, va a ser un poco más complicado. ¿Se entiende? Ah, bien, perfecto. Gracias. Lo mismo si yo elijo esta expresión, como vos me decís, para poner en la tabla. 1x y la otra el cuadrático. Está bien, si vos evaluás, el resultado te va a dar correcto. Pero si yo te digo, acá evaluame elijo como número en este intervalo el -3. Yo, para poder sacar cuánto vale este polinomio cuadrático en -3, voy a tener que hacer una cuenta. ¿Queda claro? Sí, gracias, profe. Cuando yo lo hago a esa cuenta, pero cuando esa cuenta la hago con los factores lineales, la cuenta es mucho más fácil. Por acá yo me doy cuenta directamente, -3 más 2 es negativo, listo. -3 acá es negativo, listo. -3 menos 1 medio, negativo, listo. La cuenta es fácil cuando lo tengo dividido en... Ahora, si a ustedes no les importa hacer cuentas para sacar y lo quieren hacer más directo, así poniendo todo el polinomio acá, lo pueden hacer. También existe un poco más de riesgo de equivocarse en la cuenta. ¿Estamos con eso? Sí, profe. Entonces, con esta tabla de signos, acá se pudo sacar que la función va a decrecer en el intervalo entre -infinito y -2 y entre 0 y 1 medio. En la unión de esos dos intervalos, que es lo que está escrito acá. Y la función crecerá cuando los x estén entre -2 y 0 y entre 1 medio y más infinito, que es eso que está acá. Si yo uso la información que está acá en la tablita para saber si son máximos o mínimos los puntos críticos, es mucho más fácil, porque si yo me fijo acá directamente, puedo ver que en el -2, cuando estoy parado en x igual a -2, la función dice que a la izquierda decrece y a la derecha del -2 crece. Por lo tanto, en -2 sí o sí tiene que haber un mínimo. En 0 estoy viendo que a la izquierda crece y a la derecha decrece. Por lo tanto, en 0, en x igual a 0, tiene que haber un máximo. Y en 1 medio estoy viendo que a la izquierda decrece la función y a la derecha crece la función. Por lo tanto, en 1 medio tiene que haber un mínimo local. Y eso es lo que yo escribí acá. Mal, porque puse 2 q's en izquierda, pero bueno. Y además, para sumar más información que después voy a usar en el gráfico, como ya saqué que cada uno es un mínimo o un máximo local, me apuro y además escribo la información que sería importante para el gráfico, que es cuál es el valor de la función en ese punto crítico. Cuál es el valor de ese mínimo, ese máximo y ese mínimo. Y eso sí, tengo que ir a la función original, al polinomio de orden 4, y evaluarlo en -2 para obtener cuál es el valor. En este caso me dio -2, cuando lo evalué en 0 me dio 2, y cuando lo evalué en 1 medio me dio 61 sobre 32, que eso es aproximadamente 1.9. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguien tiene una duda o un conflicto con esto? Por ahora no, profe, se entendió bien. Bueno, buenísimo. Avancemos un poco entonces. Todos los puntos de segunda anule o donde la derivada segunda no exista. La derivada segunda es derivar la derivada primera
Y la derivada es este polinomio cuadrático, 6x cuadrado más 6x menos 2. Obviamente, siendo un polinomio, esto no va a tener problema en ningún lado, va a existir para todos los reales, por lo tanto no va a haber puntos donde la derivada segunda no exista. Y por lo tanto, de esa parte no va a venir ningún candidato. Ahora, ¿vendrán candidatos de plantear derivada segunda igual a 0? Bueno, en ese caso, agarro el polinomio cuadrático este que tengo acá y hago Bhaskara. Y acá es cuando se complican un poco las cosas en respecto a los números, ¿está? Sí voy a obtener dos raíces, pero lo que me quedó adentro de la raíz es un número que no me da como resultado un número natural sacarle la raíz cuadrada, y por lo tanto se complica un poco en el cálculo. Ahora, yo para simplificar los cálculos en este ejercicio les di una ayuda, y es que si uno se da cuenta que esto queda como si fuese menos un medio más menos este número que es fiero, raíz de 84 sobre 12, uno se puede dar cuenta que raíz de 84 sobre 12 es aproximadamente como ayuda para que ustedes pudieran hacer el cálculo de más o menos a dónde encuentran estos puntos. Fíjense que el punto de inflexión acá me está diciendo menos un medio más una cantidad y menos un medio menos. Entonces, si uno usa esa ayuda, que este término acá es más o menos 3/4, acá lo hice una estima de a dónde quedarían esos puntos de inflexión. En la primera hice menos un medio menos 3/4 y le puse este signo de aproximado, y ese me dio menos 5/4, que están bastante cerca de donde está el punto verdadero. Y en la segunda cambié el signo por un más, hice el cálculo y me da que el segundo punto de inflexión está bastante cerca de lo que es un cuarto, o sea, punto 25. Esto es punto 25 y esto es menos 1,25. ¿Se entendió lo que hice hasta acá, más o menos? Sí, profe. Entonces, más allá de esta aproximación o ayuda que puse para que se orientaran más o menos a dónde están estos puntos, evidentemente hay dos candidatos a punto de inflexión para esta función. Y eso es lo importante. Entonces, usando esa información, voy y me fijo cómo serían los intervalos de cóncavo hacia arriba y cóncavo hacia abajo, que obviamente es una información que se saca de la derivada segunda. Y fíjense que acá yo les dije que el primer punto de inflexión está más o menos cerca de menos 1,25 y el otro está cerca del punto 25. Entonces los usé para dividir la recta real en esos intervalos, entre menos infinito y el primer candidato a punto de inflexión. Acá puse el punto de inflexión, aproximadamente su valor, entre el primer candidato a punto de inflexión y el segundo. Acá puse el segundo, y entre el segundo punto de inflexión y más infinito. Y acá, por más que yo no ponga el número exacto, el número aproximado me puede servir para yo plantear de manera segura cuál es el número que yo voy a elegir dentro del intervalo. Fíjense que acá puse los dos factores para la cuadrática, el x menos el primer candidato a punto de inflexión y el x menos el segundo candidato para punto de inflexión. Y las cuentas se pueden hacer con los valores aproximados. Yo sé que el primer punto de inflexión está en menos 1,25 aproximadamente. Entonces, para plantear un número en este intervalo, tiro uno grande, menos 10, por ejemplo. Menos 10 menos 1. Yo sé que el menos 1,25 me va a ser positivo esta parte, pero el primero es muy grande negativo, así que me va a dar un número negativo. Y en el segundo factor más todavía, porque es menos 10, supongamos que elijo el menos 10, menos 0,25, obviamente también es negativo, así que no hay ninguna duda de que ambos factores en este intervalo tienen signo negativo. Después, acá que estoy evaluando en el primer candidato a punto de inflexión, bueno, el primer factor obviamente se anula, el segundo me dará un número, pero no importa. El resultado final del producto me va a seguir dando 0. Acá uso de vuelta el valor aproximado de dónde están cada uno de ellos. Acá dije que es menos 1,25 y acá dije que es
0.25. O sea que el 0 es una buena elección para evaluar cada uno de estos factores. Y cuando evalúo en 0 acá, esto es 0 menos 5 cuartos, o sea, 5 cuartos positivo, el signo es positivo. Y cuando evalúo en 0 acá abajo, es 0 menos 1 cuarto, es decir, menos 1 cuarto negativo. También fue fácil sacar los signos acá. Después acá, cuando evalúo en 1 cuarto aproximadamente, este me da aproximadamente 3 medios, pero lo más importante es que el segundo me da 0, porque es justamente el mismo punto. Y finalmente en el último intervalo, yo ya sé de la pista es que esto es más o menos 0.25, así que le tiro un número grande acá para estar seguro. 10, 100, 1 millón. 1 millón menos un número chico, que en realidad es más 5 cuartos acá, me va a seguir dando positivo, y en el otro también voy a tener un número positivo. Entonces, en el siguiente renglón escribo factorizada la derivada grande que tenía la derivada segunda, el número que acompaña el orden más grande, que en este caso es el 6, por cada uno de los factores por separado. Y para averiguar el signo de esto, lo único que tengo que hacer es la multiplicación de los signos acá, menos por menos más por menos menos, y más por más más. Obviamente en los puntos candidatos el resultado es 0 con la multiplicación. Y ahora es cuando traduzco esta información de la derivada segunda y sus signos en qué implica eso para la función. Y para la función lo que significa es que si la derivada segunda es positiva, la función es cóncava hacia arriba, acá en este intervalo y en este intervalo. Y si la derivada segunda es negativa, la función es cóncava hacia abajo, y eso se cumplirá en el intervalo del medio. ¿Se entendió? Sí, se entendió, profe. ¿Seguros que no hay ninguna duda sobre esto? ¿Que eso quedó dando vuelta? No, profe, eso se entendió. Gracias. Bueno, y entonces todavía nos faltaría dilucidar si estos candidatos a puntos de inflexión verdaderamente son puntos de inflexión. Y para eso también uso la tabla, que me permitirá ver a la derecha y a la izquierda del punto candidato qué le pasa a la forma de la función. Por ejemplo, a la izquierda del primer punto de inflexión, que estaba cerca de menos 5 cuartos, la función es cóncava hacia arriba, y a la derecha es cóncava hacia abajo. O sea que en este punto hay una transición de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Y esa es la definición de punto de inflexión. O sea que sí o sí tiene que haber un punto de inflexión en el primer candidato encontrado, cercano a menos 5 cuartos. Por otro lado, si me voy a 1 cuarto o cercano a 1 cuarto, donde estaba el segundo punto de inflexión, a la izquierda la función es cóncava hacia abajo, y a la derecha de ese punto la función es cóncava hacia arriba. Ahí también hay una transición de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Por lo tanto, ahí también hay un punto de inflexión. Entonces, estos dos candidatos se confirma que sí son puntos de inflexión. Y para obtener un valor que yo pueda usar a la hora de graficar la función, lo que hago es evaluar la función en esos puntos de inflexión y me fijo qué valor tiene aproximadamente la función en ese lugar. Acá le pongo aproximado porque obviamente el valor exacto ya es un número medio difícil, así que solo podemos poner una aproximación acá de 3 cifras para poner más o menos el lugar correcto donde va el punto cuando yo haga el gráfico. En el primer punto de inflexión eso es en menos 0.295 y en el segundo punto de inflexión es en 1.955. ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces ahora, Sí, se entendió. lo que queda es volcar todos estos datos en un gráfico. Para poder armar el gráfico de la función definitiva. ¿Y cómo lo volcamos? A ver, miren un poco este gráfico.
Yo acá, lo primero que uno debería poner es, por ejemplo, bueno, el dominio de los reales, o sea, tengo que usar todo el rango de los X, ¿está? En segundo lugar, haciendo verticales yo no encontré, pero sí sé que la función se iba a más infinito cuando X es muy grande positivo, y eso es lo que puse acá yo como una caja verde, y a menos infinito cuando la función se va a menos infinito, perdón, la función también tiende a más infinito, y por eso lo puse con esta otra caja verde que está a la izquierda, señalando que hacia esa región es donde se tiene que ir la función en esos rangos. Después, la siguiente información que puse es las líneas verticales rojas, que son las de los puntos críticos. Puse una línea vertical en -2, otra en 0 y otra en 1/2. Y en cada uno de esos lugares puse el valor que obtuve para esos puntos, que además yo ya sé que en -2 hay un mínimo, en 0 hay un máximo y en 1/2 hay un mínimo. Y el valor de I para cada uno de esos puntos es el que yo había obtenido y puse acá. Entonces marco esos puntos directamente. La otra información que yo pongo en este gráfico es en qué rango la función encerrada en cada intervalo por las rectas verticales rojas a rayas. Entonces, entre menos infinito y -2 pongo que la función decrece con una flecha hacia abajo. Entre -2 y 0 pongo que la función crece con una flecha hacia arriba. Entre 0 y 1/2 pongo que la función decrece con una flecha hacia abajo. Y entre 1/2 y más infinito pongo que la función crece con una flecha roja hacia arriba. Y por último, vuelco la información de la derivada segunda. La primera información, ¿cuál es? ¿Dónde estaban los candidatos a punto de inflexión que terminaron siendo punto de inflexión? Bueno, uno estaba en aproximadamente -5/4 y el otro estaba en aproximadamente 1/4. Ahí es donde puse las líneas verticales en azul. Y el valor del puntito azul es el valor que yo les dije acá que calcule cuando evalúo la función en esos puntos de inflexión. El -0,295 y el 1,955. Entonces pongo el punto azul ahí y pongo el punto azul ahí. Y después, por último, pongo en cada intervalo encerrado entre las líneas verticales azules cómo era la función. Y yo ya sé que entre más infinito y este, que es aproximadamente -5/4, la función era cóncava hacia arriba, y entre 1/2 y más infinito también era cóncava hacia arriba. Entre 1/2 no, perdón, entre casi 1/4, no infinito. Y entre aproximadamente -1,25 y 0,25 la función era cóncava hacia abajo. Y entonces con toda esa información es cuando yo empiezo a pensar cuál es la forma de la curva que tengo que dibujar. Y esa es la curva gris que está acá. Yo sé que si estoy parado acá hacia la izquierda en menos infinito, empiezo desde arriba, tengo que bajar siguiendo una forma curvada de las funciones tipo cóncava hacia arriba, alcanzar un mínimo en -2 y subir, llegar hasta este valor que lo está tomando casi en -5/4 e invertir la curvatura, cambiarla, pasar por el máximo, la curvatura, al mínimo y terminar yéndome a más infinito. Y entonces la curva gris acá termina siendo la mejor aproximación que yo puedo hacer al dibujo de la función que me dieron. ¿Se entendió? ¿Quiénes están ahí? Sí, profe. ¿Alguna duda, pregunta sobre este procedimiento que hay que seguir para poder dibujar? ¿Algo que no les haya quedado claro?
Nunca busqué las raíces de la función. Haber puesto como condición allá al principio, por ejemplo, cuando les di el polinomio cuarto, busquen las raíces de la función. Ahora, buscar las raíces de un polinomio de orden más grande que 2 puede llegar a ser una tarea muy complicada o casi imposible. Entonces, hay algunos lugares que ustedes ven que cuando toman este tipo de ejercicios les piden que busquen las raíces de las funciones, pero como eso puede ser complicado en algunas oportunidades, yo nunca pido que busquen las raíces de la función, porque puede ser una tarea difícil. Fíjense, un polinomio de orden 4 podría tener hasta 4 raíces. Acá del gráfico obviamente se observa que solo tiene 2. Pero eso, cuando me dan el polinomio a mí así pelado y me dice calcule las raíces, a no ser que se me ocurra mágicamente alguna raíz, es muy difícil de sacar. Por lo tanto, por eso yo no puse como condición o como un ítem separado buscar las raíces de este polinomio, porque pueden ser cosas complicadas. Es que buscar las raíces, si a mí me dan de entrada una función que es un polinomio de orden 4, buscar las raíces de esto puede llegar a ser muy complicado. Y por eso no es aconsejable que pierdan tiempo tratando de buscar las raíces de estas cosas. A no ser que yo la mirara así medio fuerte al polinomio y me diera cuenta fácilmente de 2 al menos de sus raíces. Entonces, si puedo adivinar 2 de sus raíces, entonces podría reducir esto a 2 factores más un polinomio cuadrático y buscarle al polinomio cuadrático con Bhaskara. Pero si no, es muy difícil buscar raíces de polinomios de cúbicos para arriba. Por lo tanto, por eso no lo puse como una condición para dibujar la función, el buscar las raíces. Yo sé que en algunos libros o en algunos ejercicios en la red, por ahí les ponen como condición cercano, después de buscar el dominio, buscar los puntos donde la función se hace 0. Pero eso yo no lo aconsejo porque puede llegar a ser difícil. ¿Se escuchó ahora? Yo también había preguntado, después de explicar eso, si a alguien le quedó una duda de cómo hicimos para volcar los datos que obtuvimos a lo largo del ejercicio en el gráfico a la hora de hacer la figura final. ¿A alguien le quedó una duda sobre eso? ¿Necesita que expliquemos alguna otra cosa más? Bueno, entonces, este tipo de ejercicios es típico de examen, por eso tienen que tratar de resolver o de practicar haciendo este tipo de ejercicios los más que puedan, ¿está? Déjenme decirles dónde pueden venir las complicaciones en este tipo de ejercicios. Bueno, complicación número 1. Podría tener un dominio que no son todos los reales. Entonces podrían haber candidatos a asíntota vertical. Y por lo tanto, por cada candidato a asíntota vertical, ustedes tendrían que hacer 2 límites. Uno por izquierda y otro por derecha del punto. ¿Está? Entonces simplemente con 2 candidatos a asíntota vertical, ustedes tendrían que hacer 4 límites extras para saber qué tiende la función a la derecha y a la izquierda de cada punto. Eso complicaría un poco los cálculos. Después, en los límites para ver asíntotas horizontales, eso agrega 2 límites más. Calcularlos puede ser fácil o difícil, pero ahora ustedes tienen una herramienta más para calcular esos límites. Tal vez el hecho de conocer que se puede aplicar la regla del L'Hopital les puede ayudar a resolver algunos de esos límites. Así que eso podría facilitarle la tarea de encontrar esos límites. Cuando uno empieza a buscar puntos críticos y tiene que hacer la derivada primera, lo que puede complicar la vida acá es que cuando uno deriva, uno meta la pata en la derivada.
Y a partir de ahí, si uno hizo la derivada y metió la pata, todo lo que va a calcular de ahí en adelante seguro va a estar mal. Por eso hay que ser muy cuidadoso a la hora de derivar y después volver y chequear que uno hizo bien la derivada y chequearlo todas las veces que haga falta, para uno se convenza que derivó bien. Después, una complicación que también puede pasar es que a la hora de derivar, la derivada me queda expresada de una manera un poco fea. Y yo, para poder sacar, por ejemplo, dónde los puntos se anulan, tengo que trabajarla un poco algebraicamente para que sea un poco más fácil. Bueno, en ese trabajado algebraico para simplificarla, es decir, simplificar la expresión, también puedo llegar a meter la pata. Y si meto la pata ahí, de seguro también voy a llegar a un lugar donde voy a empezar a obtener malos resultados. Por eso es importante hacer paso por paso y con cuidado para tratar de no ir arrastrando errores. Y eso que les acabo de decir puede redundar en errores en la tabla de signos y también errores en la derivada segunda y saber dónde hay mínimos y máximos, etc. Pero este tipo de ejercicios, déjenme decirles una cosa. Sí, podrían preguntarme también la paridad de la función, porque si es par me ayudaría al gráfico final. Si es impar también me ayudaría en el gráfico final, porque yo ya sé cómo tiene que estar distribuida la función. Si sé cómo se dibuja para los x positivos, bueno, el dibujo para los x negativos, si es par va a ser solo un reflejo respecto del eje y. Si es impar va a ser un doble reflejo, primero respecto del eje y después respecto del eje x. Ahora, si no es ni par ni impar, no me da ninguna información. Pero sí, podrían llegarme a pedir que diga si la función tiene algún tipo de paridad. Pero lo que yo les quería comentar respecto a este tipo de ejercicios es, como yo les dije, es muy fácil meter la pata en algún lado y después comenzar a arrastrar errores. Aun cuando es fiero y nadie quiere que le pase eso a nadie, podría pasar. Si eso pasa, ustedes tienen que tener en mente que cuando uno corrige, o en el caso de esta materia, cuando uno corrige, uno no se fija exclusivamente en que el resultado final esté bien, ¿está? Sino que uno se fija en todo el procedimiento. Yo, si vengo corrigiendo y me doy cuenta de que alguno de ustedes metió la pata en la derivada y eso lo llevó a calcular mal los puntos críticos, bueno, yo lo que hago es sigo corrigiendo y me fijo en función de esos puntos críticos, que no son los correctos, pero sí los calcularon, cómo hicieron el resto del ejercicio. Hicieron la tabla del signo con esos puntos críticos como corresponde. La tabla de signo es consistente aun cuando los puntos críticos estén mal. Los rangos donde ustedes dicen que la función crece y decrece, ¿es consistente con lo que ustedes obtuvieron por más que no sean los verdaderos? Y lo mismo para la derivada segunda. ¿Se entiende? O sea, lo más importante de este ejercicio es que ustedes hagan todas y cada una de las partes del ejercicio y expliquen siempre el procedimiento que quieren realizar y los resultados que van obteniendo. Y esa es la primera parte importante. Y la segunda parte importante es que por más que ustedes hayan obtenido resultados que tal vez vienen un poco medio mal barajados porque metieron la pata en algún lado, que esos errores sean consistentes en el gráfico final que ustedes me están presentando. O sea, por más que haya errores, si el gráfico que hacen al final es consistente con lo que ustedes obtuvieron, significa que ustedes saben cómo graficar algo en función de los resultados. Pero es muchísimo más extraño que ustedes vengan metiendo la pata en algún lado, en principio no se den cuenta, terminen con algún error pero con un procedimiento bien, y después el gráfico esté bien. O sea, de ninguna manera el gráfico final puede estar bien si yo estoy parado sobre resultados que tienen algún error. Es preferible que el gráfico final sea consistente con los errores, que de pronto aparezca mágicamente un gráfico bien hecho. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo?
Y esto es solo una manera de explicarles que por ahí estos ejercicios cuando se corrigen, no se corrigen blanco y negro, no es está bien o está mal. Hay muchos bemoles, hay muchas cosas dando vuelta que uno tiene en cuenta a la hora de corregirlo. Y por eso es importante que ustedes sean muy metódicos a la hora de resolverlos y escriban todo lo que saben cada vez que lo resuelven. Y hacia dónde quieren ir, y qué obtuvieron, y qué implica lo que obtuvieron. Eso es una manera de demostrarle al que corrige que ustedes saben hacia dónde van. Por más que hayan cometido algún errorcito en el medio. ¿Estamos? Bueno, y ahora, no sé, ahora están libres para preguntar cualquier cosa que crean que les hace falta, que necesitarían preguntar, saber, cualquier consulta que quieran hacer sobre algún ejercicio relevante del taller que no hayamos visto, o de algún ejercicio que hayan visto por ahí. Profe, yo tengo una duda de uno de la guía de análisis de funciones. Sí. Del el T15, que había una función trigonométrica para hacer todo el análisis. Ah, sí. Si lo podríamos ver. ¿El coseno de 2 tita más tita? Sí, ese. A ver. Lo voy a escribir en X solo para que sea más familiar. Le voy a poner coseno de X más X. Le voy a poner f de X directamente. Bueno. Este ejercicio es en principio un poco más complicado. ¿Por qué? Porque ahí se van a dar cuenta que uno no necesariamente puede hacer todo al pie de la receta, porque esta función es un tanto complicada. ¿En qué sentido? En principio, ¿cuál es el dominio de esto? ¿Me pueden decir? Los reales. Los reales, no tiene problema en ningún lado. Ni el coseno tiene problema en ningún lado, ni la función X tiene problema en ningún lado, o sea que acá no hay problema. Asíntotas verticales no va a tener. Asíntotas horizontales es algo interesante para ver y que va a influenciar en cómo vamos a graficar esta función. Un cálculo es este, a más infinito, perdón, ¿no? Que es coseno de X más X. Fíjense que cuando esto tiende a infinito, coseno de X es una función que oscila entre -1 y 1. Pero X es una función que crece indefinidamente y tiende números infinitamente grandes. O sea que tengo algo que como mucho es 1, y esto que crece a todo lo que yo quiera. Si yo evalúo acá en 1000 millones, me da 1000 millones menos un numerito chiquito, o más. O sea que esto va a tender a más infinito. No hay asíntotas horizontales, pero sé hacia dónde va. Y la tendencia viene dada principalmente por la función X. Si hago el otro límite para sacar asíntota horizontal, la resolución va a estar vinculada con lo mismo. Es decir, en menos infinito el coseno también oscila entre -1 y 1, pero acá es más. Pero esta, que es la función X, al evaluarlo en un número infinitamente grande pero negativo, esto me va a tender a un número infinitamente grande pero negativo. Por lo tanto, esto se va a ir a menos infinito. Y esta tendencia viene dada principalmente por cómo se comportaba esta función. ¿Se entiende eso hasta ahí? Sí, profe. Ahora vayamos al siguiente punto, o sea, intervalos de crecimiento y decrecimiento, cómo sacaría los puntos críticos. Eso viene de la mano de la derivada, ¿está? Y yo tendría que hacer la derivada. La derivada del coseno es menos el seno.
Ah, perdón, estoy escribiendo mal la función, no me avisaron. Acá va un 2, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Yo me había olvidado el 2 acá. Entonces, si tengo que derivar la función coseno, será la derivada de la de afuera, que es menos el seno, valuado en lo que está adentro sin tocar, por la derivada de lo de adentro, que es 2, más la derivada del otro término, que es 1. ¿Estamos hasta acá? Ahora, fíjense, esto es un 1 más una función trigonométrica. O sea, esto se puede evaluar en cualquier lado, no tiene ningún problema. Por lo tanto, no va a haber puntos donde la derivada no exista. No van a venir puntos críticos por ahí. Capaz que lo que tengo que hacer es buscar los puntos críticos para ver cuándo esta derivada se anula. Y esto se va a anular cuando esto que está acá pase. Y eso significa que seno de 2x por 2, le voy a poner el 2 adelante, sea igual a 1. O lo que es lo mismo, seno de 2x sea igual a 1 medio. ¿Eso está claro? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, yo para simplificar el cálculo lo que voy a hacer es llamar a u como 2x y hacer que mi problema sea ver cuándo la función seno de u es igual a 1 medio. Y si obtengo las soluciones para u, después puedo trasladarlas a x fácilmente. Ahora, ¿cuándo un seno va a ser 1 medio? Bueno, para eso me tengo que fijar en la tablita que habíamos construido por ahí hace mucho tiempo. Si nos vemos, si analizamos la tablita, podemos darnos cuenta que para u igual a pi sobre 6, el seno da 1 medio. ¿Está? Fíjense que en la circunferencia unidad, pi sobre 6 estará por acá, y este palito que está acá es lo que vale 1 medio para este ángulo, que es pi sobre 6. Ahora, si para este ángulo vale 1 medio, si le sumo 2pi y vuelvo a caer acá, también, otro 2pi también, otro 2pi también. Así que todos los ángulos que yo arme con 2k pi, con k que pertenece a los enteros, también me satisface que van a hacer que el seno de u valga 1 medio. ¿Eso está claro? ¿Puede volver a repetir desde que cambió de variable? O sea, ¿queda claro que yo cambié de variable para que me quede un problema simple de resolver? O sea, yo cambié de variable solo para que me quede averiguar cuándo el seno de esa nueva variable sea igual a 1 medio. O sea, de una variable u cualquiera. Y yo lo cambié a esto porque para mí resolver esto es fácil. Porque esto es u o lo que sea. Yo sé que armando la tablita, si armáramos la tablita en algo, si armamos la tablita, a ver, recordemos cómo era. Era 0, pi sobre 6, pi sobre 4, pi sobre 3, pi sobre 2. Y si lo hiciéramos para el seno, yo acá tenía que poner 0, perdón, 1, 2, 3, 4, raíz todo, y todo dividido por 2. Fíjense que acá me da 0 en el primero, esto es 0, esto es 1 medio, esto es raíz de 2 sobre 2, no la puedo escribir más fácil, es raíz de 3 sobre 2 tampoco,
y esto es 1. O sea que el seno en pi sobre 6 me da 1/2. Y entonces eso es lo que me da la solución de esta ecuación al principio. ¿Eso se entendió? ¿Se entendió ahí eso? Sí, profe. Entonces ahora lo que yo digo es lo siguiente. Si este ángulo que tengo dibujado acá, con este palito de acá, que es el seno, lo hagamos más evidente. Este palito que está acá es el seno. El palito que está acá abajo es el coseno. Entonces, si este ángulo que se levantó pi sobre 6 acá me da este palito, si yo a este ángulo le sumo toda una vuelta, vuelvo a caer en el mismo lugar. Y una vuelta son 2pi. Y si le sumo 2 vueltas, también caigo de vuelta en el mismo lugar. Y cuando le calcule el seno a eso, también va a tener la misma barrita roja acá. Entonces no importa cuántas vueltas yo dé, todos esos ángulos me van a dar el mismo valor del seno, que va a ser 1/2. La solución la escribo con la solución original pi sobre 6 y después le sumo todas las vueltas que yo quiera con el 2kpi. ¿Se entendió? Profe, ¿podría repetir de vuelta el 2kpi? El 2kpi es una indicación del número de vueltas que estoy dando, ¿no? ¿Cuánto es una vuelta? Una vuelta, no importa en qué ángulo esté, son 2kpi, son 2pi, ¿está? Yo estoy acá y estoy en este ángulo, que es este tamaño, y yo quiero dar una vuelta completa. Toda la vuelta tiene longitud 2pi. Entonces, si estoy parado en este ángulo alfa y le sumo 2pi, vuelvo a caer en el mismo ángulo alfa. En realidad es alfa más 2pi, pero los tamaños de que tiene de seno y de coseno son exactamente los mismos, ya sea para el ángulo alfa o para el ángulo alfa más una vuelta, o para el ángulo alfa más 2 vueltas, o para el ángulo alfa más 3 vueltas. Acá era una vuelta. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Entonces, esta parte de acá, esto es el K que yo estoy agregando. 2πk. Donde K significa el número de vueltas que yo quiera, con K que pertenece a los enteros. ¿Entendió? Sí, profe, muchas gracias. Entonces, estamos más o menos acá donde hemos encontrado una solución. En realidad, acá ya hay infinitas soluciones, ¿no? Con K que pertenecen a los enteros. Ahora, yo tendría que preguntarme más detenidamente si hay algún otro ángulo que yo pueda encontrar en otro cuadrante que también me dé que el seno de ese ángulo sea 1/2. Para eso me voy a ayudar un poco con los signos. Yo sé que el valor del seno, o sea, si quieren lo van a poner el signo de la función seno, en el primer cuadrante es positivo. ¿Y cuál es el signo de la función seno en el segundo cuadrante? ¿Alguien? También positivo. ¿Y en el tercero? Negativo. ¿Y en el cuarto? También negativo. Y eso es porque todo depende hacia dónde está apuntando el eje Y, ¿está? Fíjense, si yo tengo este eje Y para allá y el seno yo lo mido como una barrita desde el eje X para un ángulo que está en el primer cuadrante, se está midiendo hacia arriba. Y si un ángulo estuviera en el segundo cuadrante,
también se está midiendo hacia arriba. Ahora, si un ángulo está en el tercer cuadrante, la barrita del seno se está midiendo hacia abajo, y ahí los i son negativos. Y lo mismo para el cuarto cuadrante. Entonces, si yo en el primer cuadrante pude encontrar un ángulo que me dio positivo 1/2, tal vez en el segundo cuadrante, que también hay positivos, me puedan dar un ángulo que también valga 1/2. Es decir, yo necesito un ángulo que tenga este mismo tamaño de barrita, pero de este lado. Es decir, quiero obtener el mismo tamaño de seno, acá. ¿Y cómo hago para obtener ese ángulo? Y bueno, fíjense, si este tamaño de triángulo tiene que ser el mismo tamaño que de este triángulo, entonces este ángulo tiene que ser igual a ese. Entonces, para obtener en realidad todo este ángulo, lo que tengo que agarrar es agarrar el ángulo de 180 grados que está acá y restarle este pedacito que tiene que ser igual a este. Es decir, ese ángulo va a estar en pi menos pi sobre 6. Y ese va a ser todo este ángulo que me lleva hasta acá. De tal manera que este triángulo que está acá sea igual que este otro triángulo que está acá. Pero esto no es otra cosa que, esto es, si quieren, 6 sobre 6. Esto es 5/6 pi. Entonces, para este ángulo, también si yo lo meto adentro del seno, el seno me va a dar 1/2. Por lo tanto, u igual a 5/6 pi también es solución. Y si este es solución, todas las vueltas que yo quiera sumarle a esta solución también van a ser solución. Por eso le agrego el 2kpi. ¿Se entendió? Sí, profe. Ahora, estas soluciones que yo encontré acá son para la variable u. No es para la variable x, que es la de mi problema. O sea, ahora cuando yo tengo que hacer el reemplazo, ¿cuánto vale u? U vale 2x. O sea que si pusiera acá que u vale 2x, tendría que 2x es igual a todo esto que está acá. Entonces, para averiguar verdaderamente cuánto es el valor de la variable x, tengo que dividir cada una de estas soluciones por el número 2. Entonces acá me quedará pi sobre 12 más 2kpi sobre 2, o sea, kpi. Y en la solución de este lado será 5pi sobre 12 más kpi. ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces fíjense, no solo tenía infinitos puntos que me anulaban la derivada de este lado, sino que acá tengo otra tanda de infinitos puntos que también me anulan la derivada. O sea, ¿cuántos puntos críticos tengo? Infinitos. Son todos posibles candidatos a máximos o mínimos o puntos de inflexión. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces ahora ustedes se darán cuenta que tenemos un grave problema, porque tenemos todos estos puntos críticos, los que son del tipo pi sobre 12 más kpi, y los que son del tipo 5pi sobre 12 más kpi. ¿Cómo saco qué son? Bueno, ahora les voy a hablar de una manera de encontrar cómo son máximos y mínimos algunos puntos, pero usando la información de la derivada segunda. Si yo tengo un punto, los puntos críticos que se llamamos xc,
que hacen que la derivada primera en xc sea igual a 0. Si yo agarro la derivada segunda y lo evalúo en x sub c, y esto me da mayor que 0, entonces en xc hay un mínimo. Y si la derivada segunda, evaluado en esos puntos críticos, me da menor que 0, en esos xc hay un máximo. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto fácilmente? Bueno, agarremos un ejemplo sencillo. F de x igual a x cuadrado. ¿Cuánto es f'? F' es 2x. ¿Estamos? ¿Cuánto se anula la derivada? La derivada se anula cuando x es igual a 0. O sea, esto es un candidato a punto crítico. Ahora, si hacemos la derivada segunda, ¿qué me da? La derivada segunda de esto es 2. ¿Cuánto vale la derivada segunda en 0? Y vale 2 porque es constantemente 2, que es mayor que 0. Y ahora, usando la información que nosotros tenemos del gráfico de la x cuadrado, ¿qué hay en x igual a 0? Un mínimo. Por lo tanto, derivada segunda valuada en el punto crítico mayor que 0 es un mínimo. Si cambiara la función y dividiera la menos x cuadrado, yo sé que la menos x cuadrado se dibuja al revés, hacia abajo. La derivada segunda me daría menos 2 y el valor en el punto crítico me daría negativo. Entonces, derivada segunda valor en el punto crítico negativo significa que en ese punto hay un máximo. ¿Se entendió? Sí, profe. En principio yo no se los di a esto en el práctico, porque por lo general uno puede calcular solo con la información de la derivada primera y analizando intervalos de crecimiento y decrecimiento, donde la función tiene máximos y mínimos, entonces no me hace falta pasar a la derivada segunda. Pero en este caso, esta información me va a resultar importante. ¿Por qué? Fíjense, ¿cuál es la derivada segunda de la función que me dieron? Y recuerden que la derivada primera era menos seno de 2x por 2 más 1. Este más 1 cuando lo derive otra vez se me va a hacer 0, así que ya no va a aparecer. Entonces la derivada segunda va a ser menos 2 por la derivada de seno de 2x. Ahí tengo que hacer composición. ¿Cuánto es la derivada de el seno de 2x? Bueno, la derivada que está por afuera, la función que está por afuera es el seno, la derivada del seno es el coseno. O sea que tendré coseno de 2x por la derivada de lo que está adentro, que es 2. O sea que la derivada segunda me queda menos 4 por coseno de 2x. ¿Estamos hasta acá? Sí, sí. Ahora, a esto le voy a poner puntos críticos sub 1 y estos puntos críticos sub 2. ¿Qué pasa si yo quisiera evaluar la derivada en los puntos críticos sub 1? Acá yo tendría entonces menos 4 por coseno de 2x crítico sub 1. Ahora imaginen, por ejemplo, que este crítico sub 1 es el pi sobre 12. Tomemos solamente el ángulo que está en el primer cuadrante. Por 2 me queda pi sobre 6. ¿Cuánto es el coseno de pi sobre 6? Bueno, lo más importante es que el coseno de pi sobre 6 en el primer cuadrante es positivo, porque tanto seno como coseno en el primer cuadrante son positivos. Pero si quieren les doy el resultado, es raíz de 3 sobre 2. Y esto sería por menos 4. ¿Cuál es el signo de esta multiplicación? El signo es menor que 0. Por lo tanto, todos los puntos que son del tipo xc sub 1, que tienen derivada segunda cuando las evalúo menor que 0, son máximos locales. ¿Qué pasa si agarramos la derivada segunda y lo evaluamos en los otros puntos críticos? Entonces tendré que hacer menos 4 por coseno de 2xc sub 2.
que son, por ejemplo, los 5pi sobre 12. Tomemos uno solo de ellos. Al evaluarlo en este, acá me da 5pi sobre 6, se me simplifica un 2. El coseno en 5pi sobre 6 está en el segundo cuadrante del ángulo, como ya habíamos visto en el gráfico anterior. Este del ángulo. El coseno es esto que está acá abajo. El coseno está del otro lado del eje Y. Por lo tanto es negativo en este lugar. Y va a tener el mismo valor que tenía en el primer cuadrante. O sea que va a ser menos raíz de 3 sobre 2. Pero menos por menos es más. O sea que esto me da un número mayor que 0. Entonces si me da un número mayor que 0, evaluar la derivada en todos los x sub 2, entonces en esos puntos habrá mínimos locales. ¿Se entendió? Gente, ¿están todavía ahí? Sí, profe, se entendió. Entonces esto ya es un dato muy útil porque me está dando que todos los puntos críticos esos, todos los que obtuve en el primer lugar con el pi sobre 12, son todos máximos. Y todos los que obtuve con el 5 pi sobre 12 son todos mínimos. Y acá incluso puedo ir un poco más lejos. Puedo analizar la derivada segunda, que es esto que está acá, y ver cuáles son todos los candidatos a punto de inflexión. Los candidatos a punto de inflexión son los puntos en los cuales la derivada segunda se me haga 0. Y esto se me va a hacer 0 cuando el coseno sea 0. Entonces fíjense, para punto de inflexión, solo estoy buscando cuando el coseno de 2x sea 0. Y acá, de vuelta, puedo hacer el truco de u igual a 2x. Entonces, ¿cuándo el coseno de u va a ser 0? ¿Cuándo el coseno vale 0? El coseno vale 0. Cuando estoy en pi sobre 2, vale 0, porque acá ya no tengo el triángulo, ya no tiene base. Entonces acá el coseno vale 0. En 0 vale 1, en pi sobre 2 vale 0, en pi vale menos 1, y en 3 medios de pi de vuelta vuelve a valer 0. O sea que en pi sobre 2 y en 3 medios pi vale 0. Uno puede fijarse que entre pi sobre 2, que está acá, y 3 medios pi, que está acá abajo, yo tengo que avanzar de acá a acá, ¿cuánto? Pi. Y para obtener el siguiente punto donde se haga 0 el coseno, tengo que avanzar pi hacia arriba. Y el siguiente, pi hacia abajo. Y el otro, pi hacia arriba. Pi hacia abajo, pi hacia arriba. O sea que las soluciones para coseno de u igual a 0 van a venir cuando u sea igual a pi sobre 2 más k veces pi. Y con esto obtengo todas las soluciones para las cuales el coseno se hace 0. Ahora, u es 2x, así que la solución en x va a ser pi sobre 4 más k pi sobre 2. Y estos van a ser todos los candidatos a punto de inflexión para mi función. ¿Se entendió? ¿Siguiente? Sí, profe. Entonces déjenme mostrarles un poco cómo se vería. Esta es la forma que tiene la función dibujada. Fíjense, la veamos desde lejos. Primera cosa que hay que ver, a tener en cuenta.
para x que tiende a más infinito, la función se va a más infinito. Eso es una cosa que nosotros habíamos obtenido. Y para x que tiende a menos infinito, la función se va a menos infinito. Y eso es porque en números muy grandes, esta función se comporta básicamente como si fuera la función f de x igual a x. Lo que pesa es este término. ¿Se entiende eso? ¿Entiende? Sí. Ahora, si la miramos de cerca, podemos ver que tiene muchas subidas y bajadas, y eso viene dado por la función coseno. Y eso lo que me da es todos estos puntos de máximos y todos estos puntos de mínimos. Si ustedes hacen el cálculo, o ya lo hemos hecho en realidad, todos estos puntos que son los máximos son los puntos críticos que nosotros hemos encontrado como los x sub c. Fíjense que el primero acá está en pi sobre 12, la coordenada x es pi sobre 12, y el segundo está en pi sobre 12 más pi, que es 13 pi sobre 12. Y por otro lado, así, mientras voy aumentando vueltas, voy consiguiendo los otros máximos. Y si voy haciendo vueltas con k negativo, voy consiguiendo los otros máximos para abajo. Y los mínimos, fíjense acá, está en 5 pi sobre 12, que es el primero que habíamos encontrado en el segundo cuadrante. Y si a ese le sumo k pi, encuentro el que sigue, que es 17 pi sobre 12. Todos estos son los mínimos. Y acá intercalados entre cada mínimo y cada máximo, vamos a tener los puntos de inflexión, que eran lo que acabamos de encontrar recién en la derivada segunda. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Acá lo más complicado de este ejercicio es cuando uno quiere analizar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, Sí, por profe, se ejemplo. entendió. Y lo que yo aconsejo ahí para hacer intervalos de crecimiento y decrecimiento es darse cuenta que si yo armo intervalos con esos puntos críticos, fíjense, acá tengo un máximo y acá tengo el que sigue. Entre estos dos máximos tengo un mínimo. Entonces, si yo armo un intervalo de la recta real entre este máximo y este mínimo, y después entre este mínimo y este máximo, como sé que acá hay un mínimo y acá hay un máximo, la función en este intervalo tiene que decrecer. Y en este otro intervalo, que entre el mínimo y el máximo, la función tiene que crecer. Y así con cada uno de los intervalos que yo pueda armar, que en realidad son infinitos. ¿Está? Yo creo que este tipo de función es muy instructiva para darse cuenta qué tan complicado pueden ser las cosas, pero es una función que no se las van a tomar para dibujar en un examen, porque se complica demasiado el análisis de dónde crece y dónde decrece la función. ¿Está? ¿Alguna pregunta sobre esto? Bueno, ¿alguna otra duda que tengan, gente, de los ejercicios del taller? Sí, profe, yo tenía dudas en el ejercicio 2 del L'Hopital, el C, porque me parece que lo planteé mal. A ver, L'Hopital. En el T2, el C. El ejercicio C del T2. A ver, dice... Bueno, en primer lugar, ¿qué pasa si nosotros intentamos evaluar? ¿A qué tiende esto de acá arriba? Bueno, si vamos a 0 por derecha, con el logaritmo tiende a... Díganme a qué tiende. A infinito, a menos infinito. A menos infinito. ¿Y la raíz de x a qué tiende? A infinito.
La raíz de X. A ver, déjenme pensar un segundo. Esto tiende a 0, ¿no? Sí. Sí, es raro este ejercicio. ¿Por qué les digo que es raro este ejercicio? Porque ustedes tienen por un lado que esto tiende a menos infinito, ¿no? Y por otro lado que esto tiende a 0. Y si esto tiende a 0, ¿a qué tiende 1 sobre esto? A infinito. Es como si yo tuviera esto. Esto tiende a menos infinito. Y esto tiende a infinito. O sea, tengo infinito por infinito. ¿A qué tiende? A infinito. Y en realidad el signo viene dado por este. Tiende a menos infinito. ¿Se entendió? Sí, profe, ahora sí. Gracias. O sea, no había ¿Puedo explicar indeterminación. otra vez, profe? O sea, lo que tienen que darse cuenta en este ejercicio es que no hay indeterminación para poder aplicar L'Hopital. Porque fíjense, la función logaritmo de x, cuando x tiende a 0, se va para acá abajo. O sea, eso tiende a menos infinito. Y por otro lado, la función raíz de x es algo como esto. Cuando x tiende a 0, que me estoy yendo para allá, la función se va a 0. Yo tengo abajo se va a 0 y arriba se va a infinito. Pero yo abajo se va a 0, que es esto que se va a 0, si yo analizo el cociente de 1 sobre lo que está abajo, que esto que está escrito acá es lo mismo que está escrito acá, solo que lo separé en dos factores. 1 sobre 0 tiende a infinito. Entonces acá yo tendría infinito por menos infinito. El resultado de esa multiplicación tiende a menos infinito. No hay una duda acerca de a qué tiende esta función. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Estamos con esto? Profe, yo tengo una duda del T4 del L'Hopital, el B. El B. Bueno. Límite para x que tiende a menos infinito de x por e a la x. Bueno, acá tengo una multiplicación. ¿A qué tiende esto? Cuando x tiende a menos infinito. Y esto tiende a menos infinito. ¿Y a qué tiende esto? Cuando x tiende a menos infinito. Toda la función exponencial, ¿no? ¿Alguien sabe a qué tiende? A 0. O sea, acá tengo 0 por infinito. O sea, sí tengo una indeterminación. ¿Está? Entonces lo que voy a tener que hacer es reescribir esto de tal manera que me termine quedando un 0 sobre 0 o infinito sobre infinito para yo poder aplicar L'Hopital. Entonces yo les dije que cuando tienen este tipo de cosas, cuando tienen una f por g que les da 0 por infinito o infinito por 0, una manera es escribirlo como si fuese g sobre 1 sobre f. Esto es lo mismo que esto que está acá. Pero si yo lo escribo de esta manera, por ejemplo, elijamos la exponencial que quede arriba, e a la x sobre 1 sobre x. Esto es lo mismo que esto. Pero en este caso, esto tiende a 0 y esto, el x tiende a menos infinito y 1 sobre menos infinito también tiende a 0. O sea, esto tendería
a 0 sobre 0. Y es una indeterminación, pero esta indeterminación me permite aplicarlo. ¿Se entendió? Sí, yo hice eso, pero después no podía llegar a un resultado. Y después cuando lo planteé al revés, como si fuera f sobre 1 sobre g, ahí sí pude llegar a algo, pero no sabía por qué de la otra forma no. A ver, ¿de qué forma no? ¿Con la exponencial abajo? No, con la exponencial arriba. O sea, de esta manera no funciona, decís vos. Sí, o sea, no sé cómo llegar a un resultado. Puede ser que se vaya complicando, porque, miren, de vuelta, eso nos damos cuenta a medida que lo aplicamos, a ver si llegamos a algún lado o no, si no, lo hacemos al revés. Esto sería como si yo tuviera, lo escribo acá, e a la x sobre x a la menos 1, ¿no? Si aplico L'Hopital, la derivada de la de arriba es la misma función, e a la x. Y la derivada de la de abajo sería menos 1 por x a la menos 2. ¿Está? Si yo analizo esto de vuelta me está dando 0 sobre 0. Pero fíjense que esto es como si yo tuviera 1 sobre x cuadrado. Esto sería como si yo tuviera e a la x sobre 1 sobre x cuadrado. Olvidémonos del signo por un rato. Que es lo mismo que x cuadrado por e a la x. ¿Se entendió? ¿Se entendió esto que hice acá? Sí, profe. Pero entonces pasé de algo que era x por e a la x a algo que es x cuadrado por e a la x. Esto significa que el camino que tomé está mal, porque en vez de simplificar la expresión, la estoy complicando. Estoy elevando el exponente que está acá arriba. Y eso me está diciendo que estoy yendo por el camino equivocado. Entonces, cuando uno hace esto y se da cuenta que por acá no va, uno dice, no, probemos por otro lado. Este límite puede ser igual a lo mismo, pero lo demos al revés. El x lo dejemos arriba y escribamos 1 sobre e a la x. Esto es lo mismo que el límite para x que tiende a menos infinito de x sobre e a la menos x. Y esto tiende a menos infinito. ¿Y esto a qué tiende? Y bueno, si e a la x para x que tiende a menos infinito tiende a 0, 1 sobre 0 tiende a infinito, y esto me tiende a infinito sobre infinito, indeterminación. Por lo tanto, a esto le puedo aplicar L'Hopital. Y ahora, cuando le aplico L'Hopital a eso que está ahí, evidentemente la derivada de la función que está arriba se me simplifica, porque la derivada de x es 1. Y la derivada de e a la menos x es menos e a la menos x. O sea que esto es lo mismo que el límite para x que tiende a menos infinito de un menos e a la menos x. Perdón, e a la x. Y esto para x que tiende a menos infinito tiende a 0. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. O sea, recuerden que cuando uno está en esta situación, uno puede escribirlo como esa manera o dejar la f arriba y mandar la g abajo. Alguna de estas dos maneras, por lo general, es más fácil que la otra. En una incluso se puede complicar y no llegar a ningún lado, y en la otra lo puedo llegar a resolver muy rápido. Así que acá no hay problema de que uno pruebe una, se dé cuenta que se está complicando, y entonces rebobino, vuelvo atrás y aplico la otra, a ver si así es más fácil y encuentro la solución. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario?
¿Nada? Profe, yo tengo otra duda, pero es como más teórica. En Sí. los ejercicios bonus de derivadas 1, en un ejercicio pedía de encontrar la derivada por definición y usaba usaba una definición que no es la que usábamos en los ejercicios de taller, pero es lo mismo, o sea, son equivalentes las dos expresiones. Déjame verlo. Sí. ¿En cuál será el ejercicio? En el 1. En el 1. Ah, sí. Sí. Fíjense que esto, ¿por qué las dos expresiones son iguales? Es porque como estuviera poniendo como si X fuese igual a A más H. Y esto es lo mismo que decir que X menos A es el intervalito H. Si yo hago este reemplazo en esta fórmula, obtengo acá F en A más H menos F en A, eso no cambia, y el H es X menos A. Y el X, cuando X tiende, si lo tengo que escribir en H después, ¿a qué tiende el H cuando X tiende a A? Y si esto tiende a A, el H tiende a C. Entonces estas dos expresiones son la misma, solo que están escritas un poco distinto. Esto está escrito con la filosofía de estoy parado en el punto A y hago un intervalito de ancho H alrededor del A y lo voy achicando. Y esta un poco es estoy parado en el punto A y me muevo hasta el punto X y después al X lo voy acercando al A. Pero básicamente es exactamente lo mismo las dos definiciones. ¿Estamos? Sí, profe, ya entendí. Gracias. Hay algunas veces que las derivadas por definición pueden llegar a salir más fáciles cuando la fórmula está escrita de una manera o de la otra, pero la mayoría de las veces es lo mismo.